Muy buenas a todos, soy Delox y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos el placer de contar nuevamente con Enrique y Carla Astorá. Bienvenidos de nuevo. Gracias, Delos, por traernos. Ha pasado mucho tiempo, ¿eh? No, gracias y gracias por aguantarnos un día más, ¿eh? Os lo aseguro. Hoy venimos fuertes, ¿eh? Hoy creo que, de hecho, la gente dirá, ¿qué hace aquí una pizarra? ¿Qué está pasando? Vamos a empezar fuerte porque para lo de hoy había ciertos recursos visuales que iban a ser necesarios para que la gente lo pudiera entender mejor. Así que tenemos una pizarra para la primera parte del podcast donde Carla nos va a estar desvelando ciertas curiosidades, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que empezar potentes con caramelitos fuertes y como últimamente estamos hablando demasiado del tema de la manipulación, de cómo la élite controla absolutamente todo, bueno, pues me gustaría, como muy bien dices, Delox, tener aquí una pizarrita con unos rotuladores y visualmente que podáis ver mucho mejor de qué forma, con una cosa muy absurda, como los prefijos de teléfonos internacionales, como hasta con esos prefijos tenemos una manipulación detrás. O sea, cuando lo veáis no os lo vais a creer. Me parece que os va a interesar mucho. Con Enrique ya lo hemos hablado muchas veces, que incluso en su canal intentamos hacerlo una vez y tampoco pudimos. Ha pasado en otros lugares. Chico, qué suerte. En tu canal hoy, en tu podcast, tenemos la oportunidad con la pizarra de poder demostrarlo. O sea que si queréis, vamos al ataque. Y que conste que soy el primero que tiene ganas porque no me lo has querido enseñar fuera de cámara. Es decir, exacto. Va a ser la primera vez, va a ser mi reacción genuina, primera vez que vea esto. Pero Enrique igual. Enrique tampoco lo has visto, ¿no? Tampoco. Vamos a ver. Solo vi el desgranaje de uno. Vamos. Estoy cachondo, dale. Lo que ya he hecho es colocar, bueno, disculpar, pero aquí sentado no me es fácil hacer un círculo. Hemos hecho un círculo y un triángulo. Tiene mucho que ver con la numerología y con la simbología de pitagórica. De hecho, está extraído este símbolo de la raíz matemática pitagórica. Y lo que estamos demostrando aquí es algo tan sencillo y tan fácil como que el círculo significa el cielo y el triángulo significa la tierra. Cuando hablamos de círculo, cuando hablamos de cielo, lo que queremos decir con todo ello es lo que está fuera del simulador. Cuando hablamos de simulador, como ya hablamos en el anterior podcast que estuvimos contigo, estábamos diciendo que vivimos en una especie de juego, en una especie de programación donde todo está creado, una especie de granja humana donde somos parte de un experimento, y entonces todo lo que aparezca fuera del triángulo es más, digamos, como una energía divina, y todo lo que aparezca dentro del triángulo es realmente la exposición al experimento, a la manipulación. Repito, el rojo, tierra, simulador, manipulación. Todo lo que aparezca en el círculo negro puede tener una tendencia a salir fuera de lo que llamaríamos, Enrique, la Matrix, que lo hemos hablado muchas veces. Bien, pues vamos a entrar en materia. Prefijos internacionales. Lo que vamos a hacer es utilizar los prefijos del 0 al 9. Utilizaremos 10 números. Vamos a empezar no por el 0, sino que empezaremos por el número 1. El número 1, ¿dónde lo colocaríamos dentro del dibujo? Bien, el número 1 es la base del triángulo, o también podríamos llamarlo pirámide. Con lo cual, Agarra bien el micro ahí. aquí colocamos el número 1. Que por cierto, aprovecho ya, nuestros amigos de Spotify debéis estar encantadísimos por este momentazo. Ir a YouTube, hombre, que para un día que vengan a YouTube, dejen el like, se suscriban y lo vean, ¿no? Bien, entonces tenemos que la base del triángulo rojo, que es la base de la Tierra, de la manipulación, la base, o sea, el que aguanta todo digamos, todo lo que es la Matrix, sería el número 1. El número 1 es la base. El antónimo de la base sería la punta del triángulo. Pero si os fijáis, en la punta del triángulo, cuando colocaremos el número, está fuera del triángulo e incluso fuera del círculo. Número 7. Número 1, la base de la Matrix. Número 7, lo que estaría fuera de la Matrix. Colocaremos unas líneas discontinuas y ahora lo vais a entender. El número 1 es el ser humano. El número 7 sería Dios. Ser humano dentro, Dios fuera. Evidentemente, si el ser humano quiere comunicarse con Dios, lo tiene muy fácil, porque tiene en una línea recta una conexión directa del 1 al 7.
¿Por qué el ser humano no conecta con Dios? Y cuando hablo de Dios, lo digo en forma figurativa, no quiero decir que exista un Dios como nos cuenta la religión, pero lo decíamos como un creador, no quien ha creado todo. Qué fácil sería una línea recta entre el número 1 y el número 7. Porque el 1 nunca conecta con el 7. Bien, porque hay algo que llamamos sistema. El sistema es lo que manipula la sociedad, lo que la élite falsa o la élite humana es la que tiene el control de todo, y lo que hace es colocar una pantalla en medio entre el 1 y el 7. Por eso que cuando el 1, el ser humano, intenta conectar con Dios, se encuentra con el sistema, con la pantalla, que no le permite seguir andando y llegar hasta el 7. ¿Cuál es el número del sistema? Si os fijáis, veréis claramente que el sistema está en los dos lados. Entonces ese sería el número 4. Pero también colocaríamos el 4 en el otro lado, porque atraviesan los dos lados. El número 2 estaría aquí dentro, el número 3 estaría aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Dónde estaría el número 5? Fácil. Número 5, número 6. Ahora a Enrique le hemos puesto la medalla de Dios. Enrique, si tú eres Dios y estás en el número 7 y miras para abajo, ¿qué es lo primero que ves? El número 6, ¿verdad? ¿Es lo primero que te encuentras? ¿Sí? ¿Pero cómo ves tú el número 6? Dado la vuelta, el 9. Bien, ahí aparece el 9. Aquí tendrías el número 9. ¿Qué número nos falta? ¿El 8? Oye, el 0. Bien, nos falta el 0 y el 8. Vamos a seguir con el 0. A veces el sistema falla. Cuando el sistema falla, se abre una ventana. Aquí aparece el número 0. La ventana es momentos determinados en que el hombre, cuando puede aprovechar esa ventana, puede conectarse con su creador. Bien, ¿cómo hace el hombre para conectarse con el creador cuando aparece la ventana? De aquí se va hasta la ventana, pero como sabemos que dentro de nuestro simulador todo es en energía electromagnética por ondas, en vez de que haya una línea recta, la línea tiene una onda. Entonces tiene una conexión con la ventana y cuando llega a la ventana se conecta a Dios. Cuando Dios recibe la información, baja hasta la ventana y de la ventana se conecta con Dios, con el ser humano. ¿Aparece? El 8. Tenemos todos los números. Bien. Hasta ahí correcto. Ahora, ¿cómo desarrollamos esto con los prefijos internacionales para entender la manipulación colocando los 10 números dentro de una especie de simulador o símbolo cielo-tierra? Ahora es cuando se pone bueno. Yo esperaba que nos lo dijeras tú, porque yo aquí ya estoy, yo ya estoy viendo el comentario, te lo dije en el último podcast, lo voy a repetir en de este porro nos sube 2 minutos después. Aquí estamos. A ver cómo deriva esto. El número 1 es la base del ser humano y el que controla al ser humano. ¿Qué país tiene prefijo internacional más 1? ¿Que es Estados Unidos uno de estos? Estados Unidos. ¿Sí, no? Bien, nos cuadra, ¿no? Estados Unidos, hoy en día, después del último reset, es el que tiene el control de la humanidad. Hemos dicho que arriba, fuera de la pirámide y por encima del círculo, está la oposición a la base, que es el número 1. ¿Qué país tiene prefijo internacional más 7? Aquí ya me pillas. Te voy a tirar el Vaticano por chiripa o algo así, por la parte religiosa, pero no sé. Rusia. El contrario del 1. El 1 es la manipulación del ser humano y Rusia, el 7, es el que está fuera del sistema. ¿Y por qué Rusia está fuera del sistema? Porque Rusia tiene un pacto con una de las 56 razas. Ya se pone interesante la cosa, ¿eh? Bueno, más aún. Rusia tiene un pacto con una de las razas híbridas que existen y Rusia está protegida dentro de lo que es el mundo occidental y Rusia es intocable. Bien, estamos viendo que el sistema, que es lo que nos perjudica esa conexión entre el ser humano y lo divino, es el número 4. ¿No? Entonces diríamos, bien, ¿qué país del mundo tiene el prefijo más 4? Pero no, porque hay 2 4, porque el sistema atraviesa los dos lados. Por lo tanto, no es más 4, es más 44. ¿Qué país tiene el prefijo más 44?
¿Es alguno de LATAM o algo así? Inglaterra. Vale. ¿Quién creó? No te voy a decir, no he estudiado para este examen. Perdonadme, yo no tengo muchos amigos ahí, no sé qué prefijo es. ¿Quién creó lo que se llama la sociedad y el sistema hoy en día después de la Revolución Industrial? ¿O dónde se creó la Revolución Industrial? Desde la famosa época de la Reina Victoria. La Revolución Industrial se creó en Gran Bretaña, Inglaterra, en el 1750, justo en la fecha del último Gran Reset. Entonces, el que creó el sistema fue la que hoy en día llamamos Inglaterra o Gran Bretaña, ¿no? 1, manipulación de la gente, Estados Unidos. 7, el que está fuera del sistema, que no pueden tocar nada como si fuera Dios. Y 44 es el que marca auténticamente la sociedad y la manipulación para que el hombre no sepa las verdades. Inglaterra siempre ha sido el que ha cortado de raíz todo. Bien, entonces, el 2 y el 3, como veis, están por debajo del sistema. Con lo cual significa que quien tenga un 2 o un 3 está controlado por el sistema. Cuando aparece el 5 y el 6, significa o va a significar que pueden ser países más revolucionarios, que no están tanto por el sistema. El 9 es muy interesante, porque el 9, como os decíamos, es la versión desde el 7 del 6, con lo cual es la visión de Dios o del Creador de los países que haya un 9. Fijaros qué interesante el 0. Donde aparezca un 0 es una ventana dentro del sistema que permite al 8 conectar cielo y tierra. Sí lo tenemos claro, ¿no? Bien, pues ya lo tenemos todo. Vamos a buscar un ejemplo. Empecemos por ¿qué? ¿Por España? Prefijo de España. Más 34. Bien. 3, país dominado y controlado por el sistema. 4, dentro del sistema. O sea, tontos y apedreados. Eso somos, ¿eh? Aquí. País por debajo del sistema, manipulado por el sistema. Corroboramos. Eso es así. Lo corroboramos. Colombia. Prefijo de Colombia. 5 puede ser. Más 57. Ahí ves, visto, alguna de chiripa tenía que acertar. Es que me sonaba algo por ahí. 5, Colombia fuera del sistema. O sea, son revolucionarios y tiene un 7. Sabemos que Colombia perfectamente tiene muchos misterios, muchas reliquias y mucha información espiritual que viene directamente de antes de los resets. País fuera del sistema, en sistema revolución, con toda la información que salvaría a mucha gente para salir de la Matrix. Por ejemplo, Japón. Ahí me pierdo ya, ¿eh? Claro, más controlado. Japón, voy a decir 2, Japón y China. Uno es más 81 y el otro es más 91. Más 91. País con las tradiciones ancestrales que nada tienen que ver con el sistema. Exacto. Controlado por los americanos. Japón. China. 8 es la conexión ser humano-Dios que tienen los chinos con su tradición, controlados por los norteamericanos. Por ejemplo, Deluxe, búscame lo que es el prefijo de Israel. Más 972. 9. Tenemos que el 9 es la visión divina desde la parte de Dios creadora, de lo que ve desde su punto de vista. Sabemos perfectamente toda la cultura hebrea o judía, con su cábala, con su zohar y tantas cosas. Es esa información. Y el 7 es el propio Dios divino. O sea que aparecieron como el pueblo protegido. Pero tienen el 2. Debajo, totalmente controlados por el sistema. No por Estados Unidos, pero sí por el sistema. Eso es Israel. Vaticano. ¿Qué prefijo tiene el Vaticano? Vamos a buscarlo. Te lo busco. Podrías haberme hecho también la lista antes y te la busco. Y te venía preparado. Más 379. Fijaros el Vaticano. 379. Cierto. Es un control total del sistema por debajo, Dios y la visión de Dios. O sea, toda la información espiritual y de misterio está guardada en su biblioteca, pero controlada por el sistema. Controlada por las logias, por las agencias. Bien, si seguimos mirando, por daros un ejemplo, la mayor parte de países europeos, todos empiezan por 3. 34 España, 33 Francia, 39 Alemania,
todos empiezan por 3. Todos los países europeos hoy en día, por lo que es esa élite, tanto monárquica como de familias ricas, están debajo del sistema y depende de cada uno, estará más arriba o más abajo en lo que es su potencia y su tecnología. Por contra, los países latinoamericanos, todos empiezan por 5. Todos son, como buenos países latinoamericanos, revolucionarios, fuera del sistema, y unos más que otros, controlados por el sistema o menos. Todos los países africanos empiezan por 2. Todos empiezan por 2. En el subsuelo del sistema, o sea, África controlada totalmente, y luego depende de las cifras, cada uno estará más controlada o tendrá más opciones espirituales y divinas que poder esparcir. Y fíjate con los países de Mesopotamia como Irán, Irak, Siria, o sea, están todos por los suelos y controlados. Pero es muy casual que con una simple ecuación de ver 10 números distribuidos como prefijos internacionales y que nos cuadran bastante bien, creo yo, en lo que cada país significa hoy en día dentro de la sociedad, el sistema o la Matrix, todos tienen una relación interesante. Unos controlando, otros fuera del sistema, unos por debajo, otros por arriba, otros con información divina, otros con menos, pero curiosamente nos cuadra. Eso, no sé qué pensaréis, Enrique, Delox. A mí me surge una pregunta. ¿Esto de dónde lo has sacado? O sea, ¿de dónde nace este esquema? Antártida. Eres un cabrón, ¿eh? Ha venido cachondo, no lo siguiente, ¿eh? Hablaremos de la Antártida. Vale, luego profundizaremos. Antes de quitar la pizarra, había otra cosa también que nos querías enseñar. ¿Cuántos melones vamos a abrir, eh? Se va a ser, hoy me lo voy a pasar como un niño hoy, ¿eh? Bien, quedó pendiente en el último podcast que vinimos ya hace no sé cuánto tiempo. No sé, meses. Quedó pendiente, ya no me acuerdo, cuando hablamos en un pequeño inciso sobre la Tierra. Cuando hablamos sobre la Tierra plana, la Tierra esférica, y yo os quería contar un poco cómo funcionaba, pero Enrique dijo, no, es que esto si no lo podemos ver es complicado, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer un pequeño dibujito para que luego Enrique nos ilustre sobre la Tierra plana, sobre el dibujo que yo voy a hacer. ¿Te parece, Enrique? Venga. Bien, voy a hacer un círculo. Ojo, el mejor que has hecho, y mira que fuera de cámara has hecho 15, ¿eh? Ha quedado bien, ¿eh? Esto parece un huevo Kinder. Bueno, está bien. No ha quedado mal, ¿eh? No, está bien, está bien. Bien, lo que aquí veis, este círculo, me diréis, estás dibujando la Tierra plana. Pues no. Ahora os voy a sorprender. Ahora me dices que es esférica y flipo ya, ¿eh? Ya, wow. Porque realmente todo es un engranaje, como los propios engranajes de los relojes. Este no salió tan bien, ¿eh? Bueno, se entiende. Pero se entiende. Esto, Enrique, es nuestra Tierra. Solo este círculo, dentro de un círculo mucho más grande. Bien, aquí si supiéramos dibujar, que no sé, dibujaríamos, pues bueno, para que os entendáis, los continentes. Sudamérica, aquí estaría Norteamérica, bien, aquí Europa, aquí Asia, aquí Australia, ¿vale? Esto es lo que hoy conocemos como nuestro mundo, y esto es la Tierra plana. Aquí tenemos el muro de hielo, llamado Antártida, que circunvala todo el planeta. De hecho, cuando hablamos de muro de hielo, la mayor parte de personas piensan que es un muro entero. No es así. De hecho, lo que es muro de hielo son otros continentes congelados. Y cuando realmente es muro de hielo, es que si aquí acaba un continente y aquí empieza otro, aquí se crea un muro de hielo artificial. Pero esta parte, aunque parezca también parte del muro de hielo, es un continente congelado. ¿Sí vamos bien? Ese es el logotipo de la ONU, el círculo pequeño. Bien, entonces, a partir de aquí, cuando la gente habla un poco más de la Tierra plana, hay mucha gente que habla de lo que hay detrás de ese muro de hielo y de otros continentes que pueden existir. Es que en el resto de ese círculo hay otros continentes. Pues hay otros continentes más grandes, más pequeños. Bueno, es un churro, pero para que lo entendáis. Otros continentes, y uno que se pega aquí y otro que se pega por aquí. ¿Vale? Entonces, este es el centro del reloj astronómico. Cuando hablamos de la Cruz del Sur, cuando hablamos de Polaris,
que es la estrella que está fija siempre en el firmamento, porque nos cuentan que es la que está directamente perpendicular a la línea del planeta, no está aquí. Polaris no está aquí, en lo que llamaríamos el centro, sino que está aquí, en el centro de todo el planeta completo, que no sería solo la Tierra plana, sino que sería todo el resto. De la misma manera que las agujas del reloj se mueven en este sentido, este círculo se va moviendo. Se va moviendo hasta que llega un momento en que si esto se ha movido de aquí a aquí, lo que aquí era Tierra, ahora se congela. ¿Por qué está congelado todo y esta parte no? Porque lo que llamamos Sol y Luna solo está aquí. El Sol es una fuerza nuclear que calienta esta parte de toda la esfera. Cuando este círculo se mueve, pues si el continente americano queda fuera ya del círculo, se congela, porque no tiene el calor de la energía nuclear. Entonces, como las agujas del reloj, este círculo va haciendo todo el circuito. Por ejemplo, cuando el círculo está aquí, estos continentes son los que quedan sin hielo, y esto que conocemos hoy en día desaparece. Está todo congelado. Ya no hay vida. La vida se va moviendo a medida de que se va recorriendo este engranaje. Porque, como os digo, tanto el Sol como la Luna van siguiendo este reloj astronómico. Aquí fuera le pondríamos las 12 casas de los horóscopos. Las 12 constelaciones, ¿no? Pues serían 12 constelaciones. 12. A medida que este círculo va cambiando de una a otra constelación, ¿os acordáis que dicen, ahora entramos en la era de Acuario? ¿Vale? Es porque Acuario está aquí. Y hemos terminado la de Piscis, que está aquí. ¿Cuánto tiempo tarda esta esfera a pasar de una casa a otra? 2160 años. Es lo que tarda de hacer un clic de aquí a aquí. ¿Esto cómo se sabe? Pues eso se ha calculado científicamente. O sea, es un cálculo científico que incluso en el Tolkien, en el calendario maya, está escrito. O sea, los antiguos calendarios antiguos, todos te dan estos datos, no los modernos. ¿Qué tarda en hacer todo el circuito? Pues 2160 por 12 nos daría lo que tarda todo un proceso de hacer todo este circuito. Cuando hablamos, ¿qué forma tiene la Tierra? O sea, el simulador. Porque esto no es la realidad, es el simulador. Por ejemplo, esta parte de aquí, que no la he dibujado bien, curiosamente, tiene la misma forma que lo que antiguamente llamaban Pangea. Pangea tenía una forma así, y dicen, bueno, es que desde aquí los continentes se movieron por la tectónica de placas y crearon lo que hasta hoy en día es desde hace miles o millones de años. No, es que Pangea, apareció el dibujo de Pangea de cuando el círculo que conocemos como simulador estaba en este lado, porque la misma forma que tiene Pangea es la que hay aquí, exactamente como nos dibujaban. Entonces, esta es una hipótesis muy rocambolesca, muy diferente a lo cotidiano, a lo que la gente suele pensar y decir, pero es otra opción, como dijimos en el último podcast de Logs. Decir, bueno, estamos dando otras opiniones y otras posibilidades, en este caso de que, porque el muro de hielo, qué forma tiene el planeta. Lo que es curioso es que, como os decía, por ejemplo, el más famoso reloj astronómico que hoy en día aún sigue en pie es el de la Plaza de Praga. En la famosa Plaza de Praga, en la iglesia, existe todavía este reloj. Y cuando tú ves aquí que tiene las manecillas del reloj, etcétera, etcétera, ves aquí las constelaciones y ves dibujado aquí de atrás el planeta. Está aún ahí dibujado. Entonces, vamos a ver, esto es una posibilidad, es una probabilidad de intentar explicar de una forma completamente diferente a lo que conocemos qué es el planeta, cómo funciona todo el tipo, por qué el muro de hielo, qué hay detrás del muro de hielo. Bueno, no sé si lo he explicado bien y lo habéis entendido, pero esto es una posibilidad. Eso sí.
A ver, ¿en qué se basa esto? ¿Por qué salió todo esto? Claro, A mí me acaban de venir 24 preguntas. Claro, dice, ¿de dónde sacáis esto? ¿Por qué? ¿Con qué lo verificáis? Y así. Esto es una hipótesis que salió realmente porque un chico se dio cuenta realmente de que el reflejo de la luna, es decir, el dibujo que tiene la luna cuando tú lo ves... Los cráteres que ves más sombreados que el resto de la luna tienen la forma de estos continentes. Se parece mucho. No, es igual. Pero lo que viene a ser la Tierra, los de la Tierra... Son iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Que exactamente iguales no son, porque por eso es lo que hablábamos antes. Porque al parecer eso viene a ser la Luna como una radiografía de cuándo comenzó este paradigma frecuencial de la tercera dimensión, no de ahora. Hay que sumarle diluvios, hay que sumarle... Sí, porque por ejemplo aquí aparece la Atlántida. Uh-huh. Y ahora la Atlántida no está. Está inundado. Es porque se sumergió, pero antiguamente estaba. Bueno, pues el reflejo de la Luna sale. Uh-huh. Pero en cambio ahora no está. También el continente de Mu, el continente perdido de Mu, sí, lo que era Lemuria. Entonces el reflejo de la Luna, de lo que está grabado con cráteres, etcétera, curiosamente te marca muy parecido la forma de los continentes, como por ejemplo el mapa de Urbano Monte que comentábamos antiguamente, que es el más cercano a lo que es el tierraplanismo. Es una hipótesis. Exacto. Es una posibilidad. Yo, ¿por qué esa hipótesis no me atrevo a aseverarla? Porque de eso no encontré nada de primado negativo. Y de lo otro he encontrado de todo. Entonces, hasta que esto no me lo muestren en las películas, no me lo voy a creer, porque ya lo he verificado con otras cosas. Sale todo. Salen los rituales, los sacrificios y sale la Tierra plana con límites. Es decir, que tú no puedes salir del campo electromagnético toroidal, como en Dark City, por ejemplo. Cuando llega al final, se mira la Tierra plana y no puedes salir del campo electromagnético toroidal. Esta hipótesis está muy bien y además casa muy bien con la Luna y con el reflejo y todo. Pero yo no puedo apoyarla porque esto no tengo con qué verificarlo. Yo todo lo verifico con primado negativo y no hay ni una sola película que me saque esto. Aparecerá. ¿Sabes? Si aparece, entonces yo me inclinaré más hacia esto. Claro, es que yo siempre lo verifico todo así y tú lo puedes ver. La última película que analicé este fin de semana, la de... Bueno, hace unos meses. Quizá hace unos meses. Pues la de Dejar el mundo atrás. Puedes verlo todo reflejado, todo lo que hablamos, ¿sabes? Y sale una y otra vez los mismos patrones. Hablan de cómo la élite celebra los rituales en el solsticio de invierno. Hablan de lo que nos tienen preparados como los apagones. Hablan de cómo logran los ricos que nos peleemos los pobres unos contra otros. Y entonces encuentro los mismos patrones. Y esta película está creada, yo no sé si lo sabes, por la productora de Obama. Esta película, no lo sabías. No. Michelle Obama y Obama tienen una productora. Una productora que tiene de símbolo una pirámide con 13 escalones, que solo le falta la cima. El 13 en primado negativo simboliza el viaje interdimensional, precisamente. Justo cuando suben los 13 escalones es cuando puedes conectar con los reptiles de la cuarta dimensión, por ejemplo, de los rituales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que saca esta película que nos verifica todo eso. Entonces, yo siempre ratifico mis digámoslo así, hipótesis cuando las veo en primado negativo. Yo me creí lo de la Tierra plana cuando lo pude verificar en primado negativo y encontré primado negativo desde mis dibujos de pequeños de dinosaurios que tienen un capítulo completo de la Tierra plana, de cómo nos engañan y todo, que es la bomba analizarlo de principio a fin. Hasta los dibujos de ahora, Teen Titans, todos te hablan de lo mismo de la Tierra plana. Esto es algo que no he visto, entonces por eso yo no digo que sea descabellado ni nada, casan las cosas. Esos relojes son literalmente perfectos. Los relojes que él dice, el de Praga y así, son astrología avanzada al máximo, como los mayas. Por eso decían los mayas, no, es que se va a acabar el mundo cuando lleguemos a 2012. No, era el fin de una era. Era el fin de los 2160 que pasábamos a otra era. Exacto. Eso es lo que el calendario maya decía. Calculaban los solsticios, calculaban todo. Eran perfectos en astronomía y no tenían la tecnología que ahora tiene la NASA. ¿NASA? Ah. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que podemos ver que gran parte de esa teoría está demostrada empíricamente. La Luna nos da esa, digámoslo así, pista de que puede ser real. Ahora, yo no puedo confirmarla hasta que no la vea que manipula los procesos cognitivos de esa información, porque de todo lo que hablamos siempre hay manipulación de los procesos cognitivos, es básico. Y de esto no lo he visto, por eso yo, esta teoría, no me atrevo a aseverarla. La Tierra plana sí. Y que hay un final que no puedes traspasar, como lo que hablábamos, que no puedes salir del toroide electromagnético frecuencial,
Eso es algo que he visto repetidas tantas veces en películas. ¿Has visto la película Nivel 13? Buenísima. Pero no Tenéis que verlas todos. Nivel 13. Eso sí, a ver, es que no os va a gustar la interpretación. Y 1900, Matrix. 1988, un año antes de Matrix. Sí. La pusieron en el culo de todas las películas existentes como la peor película de la historia. Mirarla. Es que, a ver, a nivel de historia, muy buena. A nivel de producción y de actores, os va a decepcionar. Bueno, esto es un poco... Hay que ser sincero, A ver, por eso eso lo pusieron es un así. poco como lo que has dicho antes de Dark City. Dark City me parece brutal. Es Dark una, City es es, una locura. es una de mis favoritas. ¿Sabes cuándo está despierto? Pero el cuando, protagonista? sí, pero cuando yo la pongo, amigos míos, dicen, ¿tú qué es esta mierda? Y digo, espérate, pero si este tío está volando con cuerda, que espérate, ya verá que te va a merecer la pena. Son películas que yo creo que la gente tiene que ver porque invitan a la reflexión un rato, ¿eh? Eso sí. Os iba a decir, porque, mira, me habéis estallado la cabeza. Yo tenía ya 2-3 temas preparados, ahora tengo 14 más. Entonces, para también quitar la pizarra, que luego si no se nos va a caer, unas últimas preguntas al respecto de esto que tenemos aquí. Estábamos comentando, tú, Enrique, defiendes que la Tierra es plana. No defiendes al 100% esto de aquí, porque, de nuevo, no hay primado negativo que te lo corrobore. Pero tú, Carlas, dices que esto es, para ti, el esquema que ilustra lo que hoy día es la Tierra. Bueno, Y lo que el... vamos a ver. Yo, hasta lo que conocemos hoy en día, para mí lo que más concuerda es esto, no solo porque me parezca interesante y me resuene, es que yo lo vi en la Antártida. Vale. Luego vamos a profundizaremos en la Antártida, que sé que tengo muchas ganas, ¿vale? Pregunta rápida. Todo lo que hay alrededor de lo que hoy nosotros conocemos como la Tierra, en este esquema, ¿vale? Que al final no deja de ser una parte de la Tierra porque O sea, está congelada. en Sí, este. todo el círculo grande, ¿vale? Ah, el grande. Sí, todo el círculo grande. ¿Es plano o es esférico? No, es plano todo. Todo es plano. Sí, porque la Tierra plana, que hoy conocemos, como un engranaje, va moviéndose por Vale. el resto. O sea que la Tierra sigue plana, Ok. solo que cambia de lugar dentro del gran círculo. ¿Y qué hay más allá de ese círculo? No lo sabe ni Dios. Nunca Vale. mejor dicho. Pues si os parece, quitamos la pizarra y entramos ya de lleno en todo. Porque voy con ganas. Se viene tralla de la buena. Primera pregunta, Enrique, porque además esto es algo que también comentamos la primera vez que viniste aquí. Me gustaría que expliques, para la gente que nos esté viendo por primera vez, pues seguramente esto habrá llamado la atención de más de uno, ¿por qué la Tierra es plana? Y si es así, ¿por qué nos lo ocultan? Esa es la pregunta del millón, pero tiene varias respuestas. La primera de todas, y la más evidente, es eso, que al final si a ti te cuentan la historia de que la Tierra es esférica, si tú partes de haciendo un viaje, acabas llegando al mismo sitio, con lo cual no te queda esa intriga de explorar qué hay más allá. Nos recuerda al primado negativo del show de Truman, en el cual, precisamente, al protagonista, que el protagonista quería ser descubridor, es lo que quería ser, investigar y descubrir tierras nuevas y así, pues le dice la profesora, no, ya está todo descubierto, no puedes tú descubrir nada, porque ya el mapa está todo descubierto y no hay sitio a dónde ir. Entonces, con una esfera, logras que la gente no se haga la pregunta porque está todo descubierto. ¿A dónde vas a ir si no puedes salir de la esfera? En cambio, con una tierra plana, tal y como nos estaba contando Carles, aún por encima, con esa nueva versión de la Tierra, que aún sería más amplia del logotipo de la ONU, imaginaros todo lo que se puede descubrir. Luego hablaremos de lo que había ahí, ¿eh? Luego hablaremos de tu viaje a la Antártida. Tal cual. Y al final es eso. Si ya la Antártida es el continente promedio más alto y aparte contamos que la circunferencia de la Tierra plana, imaginaros los kilómetros que tiene, porque es mucho más amplia que cualquiera de todos los continentes, imaginaros la de tierras inexploradas que hay. Y si aún por encima sumamos que pudiera darse la probabilidad de que fuera aún más, como el mapa que acaba de explicar Carles, pues entonces imagínate, la gente tendría la intriga de quiero ir, quiero ver qué hay, ¿por qué no me dejáis ir a ver qué hay allí? Entonces, esa es una de las razones principales. Luego hay otra. Otra de las razones principales es precisamente el hecho de que no te plantees que el multiverso es frecuencial, que todos somos vibración. Entonces, si tú no puedes salir de aquí, como te contaron en las películas y con el CGI de la NASA, y cuando subes arriba puedes ir a Marte, entonces, ¿qué es esto si estamos encerrados? ¿Por qué no puedes salir afuera? Entonces te empezarías a hacer todas esas preguntas y acabarías comprendiendo que el multiverso es frecuencial, que hay un campo electromagnético toroidal y que nosotros vibramos a determinada frecuencia y no puedes salir de esa gama de frecuencias. Igual que en la radio, si pones los 40 principales, no puedes captar la máxima FM.
Es así de sencillo. Son gamas frecuenciales de paradigmas frecuenciales que componen el multiverso frecuencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es fundamental, que tú sigas creyendo la farsa de la NASA de que el heliocentrismo y el universo es como te contaron. ¿Por qué razón? Porque así no te haces todas esas preguntas espirituales, que además te ayudarían a comprender también que no eres este cuerpo que aparentemente es físico, sino que somos vibración, somos el alma, nuestro espíritu. Entonces, esto es una de las partes fundamentales y después yo pondría otra, que es el control social. El control social es como la religión. Con la religión controlaron a los pueblos. Y como vieron que ahora ya nadie se creía las religiones, cada vez tienen más ateos, ¿qué es lo que hacen? Pues crearon el cientificismo. Entonces, todo lo que emane de la ciencia ortodoxa oficial es como si fuera la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que todos esos ateos ahora crean en una farsa más, que es el heliocentrismo. De hecho, tú si te paras a pensar en cómo hacen darle la vuelta al cubo de Saturno en la Meca, todos los ponen a dar vueltas, supuestamente que les da suerte, etcétera, etcétera, cada uno con sus creencias, pero los ponen a dar vueltas a un concepto. Algo que les explicaron, y lo mismo con el heliocentrismo. Te ponen a dar vueltas al sol, que casualmente tú date cuenta. ¿A quiénes adoraban los egipcios? Al sol. Entonces, realmente es una religión encubierta. Es la adoración del sol, porque el sol es el centro de nuestra galaxia y todos vamos a su alrededor, como hacen los devotos en la Meca. Y después, lo último, que es el control social en base al control monetario, mantener pobre a la población. La NASA factura al día más de $60 millones y la mayor parte sale del dinero del contribuyente. De todos los países, porque subcontratan a la NASA para, dicen que enviar satélites, etcétera, etcétera. Y demás. ¿Enviar qué? Exacto. Globos aerostáticos que luego nos dicen, no, mira el satélite, ponen el CGI, lo lanzan a 300 millones, 2.000 millones por aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso, si lo vemos desde un punto de vista de tú tienes que quitarle la riqueza a la población, porque cuanto más dinero tienen, el dinero es tiempo de nuestra vida. Con lo cual, cuanto más dinero tiene la clase trabajadora, los pobres como nosotros, tenemos más tiempo para investigar y mejorar el mundo. ¿Cuánto has dicho que gana la NASA por día? Dicen que factura más de 60 millones, que ahora será más, ¿eh? Entonces esa es la respuesta a muchas veces que preguntan, a ver, ¿la NASA por qué tiene que engañar y ocultar todo? Por un lado, tiene que ocultar la verdad, pero por otro lado, si todo es falso, ¿dónde va ese dinero? Es buenísimo, porque ¿quién no te mentiría por $60 millones al día? Yo sé quién haría por 500 euros cosas muy chungas. Entonces, ya solo por eso ya es un aliciente, un hándicap. Pero más allá de eso, que es lo profundo, es mantener a la población pobre. Porque si tú mantienes a la población pobre, no tiene tiempo, porque tiene que dedicar ese tiempo a trabajar para poder mantenerse y mantener a su familia, y no tiene tiempo de investigar ni de tratar de que este sistema socioeconómico corrupto mejore. Así que en ese resumen es donde se guardan, digamos así, las claves de por qué nos engañan con la Tierra plana. Eso se le llama esclavaje moderno, esclavitud moderna. Exacto. Es una barbaridad, ¿eh? También te digo que estos temas, por suerte, ya en la primera vez que viniste, muchos los estuviste explicando detalladamente. Animo a que vayan a ver tu podcast, porque ahí hablamos mucho más en detalle de la Tierra plana. Pero, claro, cuando vemos este nuevo modelo también, empieza a tenerme mucho más interés aún la Antártida, que era por el motivo también que te había llamado a ti, Carlas, porque era para saber un poco qué es lo que hay en el otro lado. Porque también aquí mucha gente, yo creo que, como yo, ¿no? Nos han enseñado que la Antártida está en un lado, en el otro lado tenemos el Ártico, está, ¿no? Y de repente vienes tú y dices, no, que todo es parte de la Antártida y realmente se puede entrar a la Antártida desde el lado opuesto al que dicen que realmente está. En el fondo la Antártida no existe, porque lo que es la Antártida, que es ese muro, son partes de otros continentes helados que están fuera del sistema del Sol y de la Luna. Con lo cual la Antártida como Antártida en sí misma no existe. Exacto. Entonces, a mí la duda que me viene aquí ya, y voy a entrar porque no puedo evitarlo, ¿tú has estado en la Antártida? Por suerte. ¿Cómo terminas llegando? Porque también aquí hay el otro, que esto lo hablamos contigo, Enrique, de que hay dos cosas en las que todos los países, pase lo que pase, están siempre de acuerdo. El Tratado de la Antártida y el Tratado del Espacio. Exacto. Entonces, ¿por qué? Tratado de la Antártida, 1 de diciembre de 1959, donde se prohíbe totalmente la entrada a todo el mundo
donde se hace una especie de frontis, o sea, una especie de pantalla diciendo, no, el Tratado de la Antártida es para que la flora, la fauna, los científicos pongan 4 basecitas, que los pingüinos y las orcas, ese es un poco el cara y ojos de un tratado que en el fondo, en la letra pequeña, lo que te decía es sí, pero además está prohibido que nadie que no sea militar o lo que sea lo que otro pueda entrar, ni aviones, ni volar, ni nada. Entonces, ¿cómo consigues llegar tú a las profundidades de la Antártida? No tanto las profundidades, pero sí a 200 kilómetros al interior aproximadamente. No, si yo ahora quisiera ir, porque esto es para que la gente lo entienda, ¿no? Si ahora con Enrique quisiéramos hacer ponle que tenemos mucho dinero, de los recursos, y queremos ir y adentrarnos 200 kilómetros, no podríamos. Bueno, te voy a responder con un ejemplo. Después de mi último viaje a la Antártida en el 2016, una vez salí del trabajo con el teléfono rojo o esa agencia en la que yo trabajaba, he intentado volver. Fue exactamente justo antes de lo que ocurrió hace 3 años, que aún teníamos bastante movimiento. Tengo un amigo que tenía en Hong Kong un barco grande con un helicóptero. Me propuso volver a viajar a la Antártida privadamente. Yo lo que hice fue, espera, tranquilo. A ver, ¿cuántas personas van en el barco? 50, eran 50 personas, un barco muy grande. Un yate enorme, con un helicóptero, como os digo. Había unas 50 personas que podían viajar hasta allí para poder llegar hasta la Antártida, bajando desde Nueva Zelanda por el Mar de Ross, entrando por el lado donde yo viajé en el 2016. Y cuando me lo propuso dije, me gusta, me encantaría. Dijo, pero espera, déjame hacer un par de llamadas. La respuesta que tuve fue muy clara. La respuesta fue, primero pregunté, bueno, ¿tú crees que yo podría ir tal como estoy yo ahora, civilmente o privadamente, a la Antártida? La respuesta fue, sí, claro, por supuesto. ¿Qué problema hay? Tú no tienes ningún problema si quieres coger un barco y un helicóptero, un avión o lo que tú quieras e irte hasta la Antártida. Ah, bien, ok. Y me dice la segunda pregunta, digo, ¿y podrás regresar? Dice, ni de coña. Te van a dejar llegar, pero no te van a dejar regresar si tú quieres ir al lugar donde fuiste con nosotros. Entonces, ese lugar de la Antártida, si nos basamos en ese dibujo que hemos visto en la pizarra, con lo que vemos son tierras congeladas, todo lo que hay detrás. Mucha gente habla de que detrás del muro de la Antártida hay tierras tropicales, y te hablan de la tierra hueca del viaje del almirante Richard Byrd, y te hablan de muchas cosas, que hay otros círculos y más continentes detrás de círculos. Bueno, a mí me gusta más esa versión. No digo que tiene mucho más sentido esa también. A mí me gusta más esa versión que no otras que están saliendo por las redes sociales. Realmente yo me introducí un poco más de 200 kilómetros al interior y sigue viendo todo congelado, como dice esa versión. Yo no vi nada que no fuera extraordinario. Sí pasó algo en ese viaje, que hubo un momento determinado que vimos una nube de polen y tréboles, que dejó el helicóptero todo de color verde y amarillo. Eso hasta hoy en día no tengo respuesta. Fue el único punto que aún no entiendo ni yo ni nadie. Bueno, el único no. El único no. Hay un famoso cubo gelatinoso de 3 kilómetros cuadrados que a mí me sorprende un poco más que una nube de tréboles. Pero 3 kilómetros cúbicos. Ah, eso, cúbicos. Sí. Es más aún. Bien. A ver, a mí no, ¿por qué? Porque yo fui a ver si era cierto o no. Lo que no entiendo es lo de los tréboles y el polen. Lo que quiero decir con todo esto es que yo probé de intentar viajar como una persona pública, privada o en un barco totalmente privado, y me dijeron que no hay de la China ni lo intentes. ¿Eso es por quién eres tú y lo que sabes? No, por quién ¿O porque nadie puede? No, nadie, no por quién sea yo. No, yo no soy nadie. Es decir, Enrique y yo podríamos montarnos nuestra película para llegar ahí, pero no nos dejarían regresar. A ver, supuestamente te dan permisos, pero te van a dar permisos para acceder. Nada. Te dan permisos a los lugares donde están las bases internacionales, donde están los cruceros que vas a ver, los pingüinos, las orcas, nada. Eso. Claro, pero este es el típico teatro que hacen siempre con todo de dejamos ver esto, pero lo demás no. Nada más. Claro, yo quiero ver lo que no dejan. No. Claro, lo del otro ya no era otro, ¿no? Todo eso está militarizado, todo eso está totalmente top secret. Solo pueden viajar la gente que está en los niveles altos, y nosotros hoy en día no pertenecemos a esta gente. Yo pude viajar porque en ese momento pertenecía
por lo que también contamos en otros podcasts anteriores. Se puede decir, en el Worldcast comentaste yo la historia de la Antártida. Vale. Sí, no me importa. Vale, pues en el Worldcast sí comentamos un poco de la historia de la Antártida y del linaje, por cual yo estaba ahí trabajando en esa parte con ese tipo de personas que tienen mucho que ver con las élites y con las agencias o las logias o las sociedades secretas que tienen la manipulación en sus manos del resto de las personas, y por eso yo pude viajar. Tuve la suerte, y siempre lo digo porque muchas personas me preguntan, bueno, pero se suele decir que cuando uno entra en ese tipo de agencias o logias o sociedades, puedes entrar pero no puedes salir. ¿Cómo es posible que tú estás aquí ahora hablando de todo esto fuera de todo ello, no? No es fácil comprenderlo, incluso ni explicarlo yo mismo, porque es difícil entender el funcionamiento de ese tipo de logias, ¿no? Lo que está claro es que lo comentamos en otras explicaciones, en otros programas y en otros canales, de que, bueno, nosotros venimos de una estirpe en la que nuestros ancestros más antiguos formaban parte del clan, que eran los guardianes o cuidadores de los objetos sagrados, entre comillas, de Dios, ¿no? Que evidentemente no era un Dios, sino era bastante diferente a lo que podemos pensar como un Dios. Y de allí viene nuestro apellido Torá, y pertenecemos a un linaje que tiene pues un salvoconducto, tiene un joker. Por lo que yo sé, y tampoco sé mucho de mi familia anterior, pero por lo que yo sé, de todas esas familias guardianes de los objetos sagrados, cuando aparece un varón dentro de cada familia, más o menos a los 18 años, te reclutan para entrar dentro de este tipo de una sociedad aparte y diferente al resto, dentro de lo que serían este tipo de logias más parecidas a los Illuminatis, aunque no son Illuminatis, pero para entendernos, ¿no? Es curioso que solo varones, no hembras. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y tus hijos? Tengo 2 hijas. Mis hijas nunca han venido a buscarlas. Y son mayores de edad. Nunca han venido a por ellas. Solo a los varones. Tampoco he preguntado nunca el por qué. No me ha interesado este tema. No sé el por qué. La historia que yo conozco de mi familia es de que mi tatarabuelo fue el último que ingresó dentro de esta sociedad y escapó. Escapó de Ashdod. Ashdod es una parte de Israel. Emigró hasta Suiza. Mi bisabuelo continuó escondido y no interesado en esto. Cambiaron incluso un poco el nombre. No sé por qué razones mi abuelo ya nació en España. Mi padre nació en España. Yo nací en España, pero viniendo de este linaje en el que eran guardianes los antiguos, no los de hoy en día, de secretos divinos, ¿no? Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi padre, todos renegaron, todos se escondieron. No era época de tecnología, de internet, con lo cual si vivías en un pueblo de mala muerte metido en el medio de España, nadie te conocía ni te encontraba, y nadie encontró ni a mi padre. Mi padre acabó yendo a Barcelona capital. Yo nazco en Cataluña, en la época ya de la nueva tecnología imponente, y me pillan a la primera. Aunque quitaron parte del nombre, porque le quitaron la H. Mi abuelo o mi bisabuelo, no recuerdo, quitó la H, pero igualmente queda Torá igual. O sea, yo le decía a mi padre, macho, pero con H o sin H el nombre se pronuncia igual. Te van a descubrir igual. Bueno, da igual. Me encontraron con 18 años y yo no sabía en ese momento la historia. No me había contado mi familia esa historia. Entonces me encuentran primero ellos antes de que mi familia me cuente la historia, y yo con 18 años me cuentan todo y digo, ¿cuándo empiezo? ¿No? Es así. Oye, ¿tú qué quieres ser? Pues yo quiero pilotar lo que haga falta. Pues tú vas a ser el piloto. Pilotaba tanques, pilotaba helicópteros, pilotaba de todo sin saber nada, porque allí te enseñan. Entonces oficialmente no sabes pilotar nada, pero extraoficialmente pilotabas todo. Entonces te encumbran con las formas que ven que tú realmente te interesan, y como según ellos la importancia de ese linaje es porque las familias que tenían esos secretos guardados de Dios dentro de lo que son los cuerpos energéticos, un poco hablando de los Upanishads. Los Upanishads, esos textos antiguos orientales, te hablan de los diferentes tipos de cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo de enganche, el cuerpo de luz, o sea, que tenemos diferentes tipos de cuerpos sutiles, ¿no? Entonces, lo que nos contaban, lo que a mí me contaron,
es que todo ese linaje de esa familia, en nuestro cuerpo energético teníamos mapas dibujados en nuestros cuerpos energéticos. Y a mí lo que me dijeron es que tenía la información que en mi familia, el mapa energético que tenía grabado en nuestro cuerpo de luz, era el mapa de las minas del rey Salomón. Pero cuidado, no físicas, sino energéticas. Yo recuerdo que cuando me lo contaron, digo, espera. ¿La qué? ¿Las minas del rey Salomón? O sea, me estás diciendo que yo tengo el mapa para allá a las minas y dice, no. Las minas físicas del rey Salomón, no, ya hace años las hemos encontrado. Pero el tesoro más importante no es el físico, es el energético desde el campo vibracional. ¿Te acuerdas, Enrique, que hablábamos que una cosa es ver la Tierra desde el campo vibracional y otra desde el campo físico? Exacto. Pues lo mismo pasa con todo. Me decían, no. Las minas importantes de la descendencia de Salomón son las energéticas, no las físicas. No, las físicas ya las hemos encontrado hace tiempo. Pero tu parte del linaje tiene, y me dijeron que lo tenía en el cuello. Yo decía, bueno, pues vale. Pues perfecto, ¿cuándo empezamos? Entonces, ahí empecé ese trabajo. Bien. Antes de que adentres ahí, porque esta historia me interesa mucho, pero hay unos cuantos puntos que quiero aterrizar. En Wallcast dijiste que había 3 temas que tienes prohibido hablar de ellos. ¿Tenías? Ya me da igual todo. ¿Y eso? Pues porque hoy, cuando hicimos la última con... Bueno, a estas alturas del podcast se puede decir que lo estamos grabando el mismo día. Ya, para ponerlo fácil, antes que comentabas. Bueno, tú lo sabes, cuando hemos empezado hoy, yo he dicho, mira, he tomado una determinación. Yo he empezado el podcast así. Que sepáis que yo he tomado una determinación y que hasta ahora yo he podido leer un 20% o un 15%. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cuando yo termino mi contrato, porque eso es lo que te estaba intentando decir, yo entro con la posibilidad de que a los 50 años yo puedo rescindir contrato, que otra persona no puede. O sea, yo tengo este as en la manga. Generalmente, y eso lo tengo muy claro, las personas que vienen de estas familias y terminan el contrato a los 50, lo renuevan. El 99% todos renuevan y continúan dentro de lo que es la élite. ¿Por qué? Porque cuando estás allí tienes todo. No te hace falta nada, te dan todo. Bien, tenían claro que cuando yo llegase a los 50, volvería a renovar. La pregunta es, ¿por qué no lo hice? Por el cubo de la Antártida. ¿Qué pasó en el cubo de la Antártida que me hizo cambiar de opinión? No te adelantes aún. Vamos, ahora tengo que dejarlo bueno para el final. Quiero tocar antes de todo esto, porque es que es una locura, ¿eh? Tema bases, ¿vale? Porque también yo, cuando me documenté sobre tu historia, que el tema del cubo es lo más impactante, y te voy a hacer preguntas que no te han hecho nunca, ya te lo avanzo, ¿vale? Porque al fin, menos mal. Vengo con ganas. Me quedé también con más curiosidad acerca de las bases. Tú dices, hay unas bases que todo el mundo conoce, que además, cuando estaba escuchando el podcast, yo me puse a buscarlas en Google para contrastar que lo que decías era cierto, y la verdad que era cierto, o sea, está todo bien documentado. Y ahí te das cuenta de que hay la base y luego tú dices la parte secreta de esa base secreta, ¿no? Es como, ¿cómo funciona exactamente eso? Bueno, tú estás hablando de la última de las bases conocidas. Y cuando yo te comentaba lo del barco de Hong Kong, te decía que la idea era llegar desde Nueva Zelanda, descendiendo por el mar de Ross, que es el que directamente lleva a esa parte donde había el círculo, donde hay una puerta que más o menos está menos helada, digámoslo así, te permite traspasar a otras tierras, aunque sean congeladas, pero que hay otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero que te encuentras es la base McMurdo. La base McMurdo es una base conocida, no sería una base top secret, pero también tiene su parte de secretismo. Pero es una base más asequible. No estoy diciendo que sea asequible, pero puede ser asequible. Puede haber permisos, y de hecho los hay incluso a estudiantes que viajan hasta allí, pues porque lo hacen a propósito. O sea, también, como sabe que la gente sabe que existen esas bases, pues de vez en cuando tiene que abrir puertas. O sea, tontos no son. Llegas a la base McMurdo, continúas, pasas por la base Ice Cream, que es la base donde hay un laboratorio científico donde se estudian los neutrinos que vienen de la radiación solar, que trabaja directamente con el tema del hielo y el agua. O sea, hay una base científica muy interesante que no conozco tampoco demasiado. O sea, yo no entré nunca en esa base. Me han contado que había más cosas, pero tampoco puedo decirlas porque no llegué a entrar en la base. Y la última, que es la que tú me estás comentando,
es la base Amundsen-Scott. La base Amundsen-Scott es una base muy parecida a la McMurdo, que incluso de vez en cuando hacen llegar estudiantes o trabajadores de la propia base, pero debajo de esta base hay una subbase que se entra por una cueva. Yo creo que en el podcast expliqué que hay una especie de pasadizo y de túnel que aproximadamente tiene unos 2 kilómetros, que incluso si lo buscáis bueno, no sé ahora, pero hace unos años por YouTube, en inglés, no en español, está todo en inglés, tú ponías el nombre de base Amundsen-Scott Antártida túnel, y antiguamente, no sé ahora, repito, no lo sé, había algunas imágenes de estudiantes que habían filmado ese túnel, ¿no? Pero bueno, ese túnel tiene 2 kilómetros aproximadamente, estás 2 kilómetros andando con un tubo encima tuyo, que va siguiendo el tubo en el túnel, y llega un momento en que hay una pared, y se termina el túnel. Curiosamente, el tubo de arriba continúa, que traspasa la pared. Dice, ¿y este tubo dónde va? Bueno, hay una puerta secreta, que es la que lleva a la parte de abajo, donde está la base realmente real de no lo que hay arriba, que es más de nuevo un frontis o una fachada para el resto del mundo, ¿no? Entonces, ese es el último punto de control del ser humano antes de seguir esos 200 y pico kilómetros que te llegan hasta el cubo. Es muy interesante porque si este micro es la base Amundsen-Scott y este agujero de la mesa es donde estaba el cubo, estos 200 y pico kilómetros es donde nos enviaron a rescatar 10 balizas climatológicas, que no eran balizas climatológicas. Eso es lo que nos contaron. Estaban justamente en este espacio entre el cubo, que no teníamos ni idea que existía, y lo que es esa base. Lo que es interesante es que las 9 primeras balizas estaban en este hueco. Y cuando llegamos para intentar trabajar e ir a por la última, que nos dijeron que era la que estaba más alejada, que incluso tuvimos que hacer varias paradas para combustible, etcétera, curiosamente esa última baliza, el GPS, te marcaba justo en medio de donde luego vimos que estaba el cubo. Todo ese proceso y ese viaje estaba hecho a propósito para que los 2 helicópteros que llegamos hasta allí llegáramos hasta el cubo. Había un propósito. Nosotros no conocíamos el propósito. O sea, yo no tenía ni idea. Íbamos a rescatar 10 balizas climatológicas estropeadas para llevarlas a un centro y que se repararan. Luego nos dimos cuenta, no luego, o sea, mucho más adelante, de que esas balizas climatológicas lo que eran una especie de receptores que te permiten pasar a otras dimensiones. O sea, estamos ya empezando a meternos en temas interesantes. Pero eso nosotros no nos dimos cuenta no a la semana ni al mes. Yo me di cuenta mucho más tarde de informaciones que llegaban directamente del equipo Alfa 13, que era mi equipo de trabajo, que curiosamente o cariñosamente le llamábamos Colibrí 13. Porque el colibrí es una ave muy interesante y muy importante. Es un tema muy, muy, muy desconocido, porque no sé si habréis escuchado alguna vez la famosa profecía del cóndor y el águila. Sorpréndenos. El cóndor y el águila son 2 aves, el águila América del Norte, el cóndor América del Sur. Hay una profecía muy interesante, tanto los hopis, los navajos, los incas, los mexicas, muchas razas o etnias o tribus de todo lo que es América hoy en día tienen una profecía de que toda la información verdadera de la Tierra se tenía cuando América del Norte y América del Sur espiritualmente o chamánicamente estaban unidos. Hubo un reset en esa época, que no se sabe cuándo fue, separaron las tradiciones de América del Norte de un lado y América del Sur en otro, incluso cambiaron el idioma, unos hablando en inglés y otros en español, cuando todos hablaban antes del mismo lenguaje indígena, digámoslo así, y que esa información se desperdigó en diferentes tribus. La profecía dice que cuando llegue el colibrí, que es parte de lo que es Centroamérica, cuando se trabaje desde un punto determinado de Centroamérica, el colibrí hará que el cóndor y el águila se vuelvan a reunir y toda esa sabiduría escondida de la verdad, como tu canal, la verdad, salga a la luz. Bien, pues cuando yo estoy dentro del cubo, aunque hablaremos del cubo, pero... Tema cubo, porque yo sé parte de la historia y creo que te has dejado un punto clave, y es que esos 200 kilómetros, tú comentas que llega un momento en el que ya acercarte a esa zona del cubo, te dicen ahí ya no va a funcionar nada.
nada eléctrico. ¿Cómo es eso? Cuando nos hablan de la zona cero, es un punto en que el GPS o el radar o el sonar, incluso llevábamos sonar, nos marcaba un punto en que nos dijeron aquí volar bajo porque puede incluso que las aspas del helicóptero se paren. ¿Qué me estás contando? Entonces, si el helicóptero se para, ¿qué vamos a hacer? Y yo lo cuento muchas veces. Nos dijeron, no, tranquilos, no os preocupéis. El helicóptero era un Bell del ejército americano, que son los que llevan más almacenaje en la parte de atrás. Dice, lleváis cada helicóptero 2 motos de nieve, esquís, raquetas, todo por si el helicóptero se para. Y alguien dijo, perdón, pero si se para el helicóptero y nada funciona, las motos de nieve tampoco van a funcionar. Que es lo lógico, ¿no? Y saltó uno de los jefes y dijo, sí van a funcionar, porque es tecnología no humana. Wow. Digo, ¿dónde? Ya, entonces aquí empiezas a decir, a ver, ¿dónde lo están metiendo, tío? No, y ahí viene la otra, ¿no? Y es, vale, ponle que vamos con el helicóptero, se para, pillamos las motos, luego como vuelves el helicóptero se ha parado. No, pero es que además paró, sacamos las motos y no funcionaron. Le metí en la timada. No funcionaron. Entonces, cada helicóptero llevaba 2 militares y 2 técnicos. En nuestro helicóptero, cuando sacamos las motos, uno de los técnicos, que ya murió, por cierto, un argentino, le dijeron, bueno, a ver, han dicho que tenían que funcionar. Pues, a ver, dale un vistazo al motor. Eran motos de nieve con el motor cerrado. Ya eran un poco extrañas, pero eran prácticamente como las nuestras. O sea, sí tenían algún aire diferente, pero bueno, no se notaba tanto. El motor estaba cerrado, no se veía. El hombre levanta el motor, ¡pum!, y lo cierra enseguida corriendo. No, yo no meto la mano ahí. ¿Qué está pasando? Dice, es que el motor es azul. Dice, veo hasta depósitos de agua. Entonces no se atrevió a meter la mano. Entonces, tecnología no terrestre, pero que no funcionó. Entonces, por eso ahí, cuando justo se paró 80 metros antes de llegar a una de las esquinas del cubo, el jefe de la expedición dijo, estamos casi a punto de llegar a la esquina. Vamos a coger o los esquís o las raquetas de nieve, 80 metros las hacemos en un prisplash. Llegamos hasta la esquina a ver realmente si se puede entrar por detrás o si realmente hay otra pared. Ahí no sabíamos aún que era un cubo, porque estábamos viendo paredes. Cuando llegamos a la otra esquina y verificamos que realmente eso era un cubo, es cuando ya no pudimos pensar más, porque es cuando se abrió una puerta en el cubo y aparecieron 3 seres de 4 metros de altura. Vale, estos seres están aquí con nosotros, no es broma. Hola, chicos. Digo, fuera bromas. Es que era el meme. Digo, ¿esos seres qué características físicas tenían? Eran electricidad. Tenían forma humanoide como la nuestra, pero la forma humanoide estaba creada con electricidad, con energía. Es curioso porque sí se habían puesto como una especie de túnica, pero abierta, con lo cual veíamos la energía también que tenían por lo que es la parte delantera. ¿Tenían forma humanoide? Humanoide. A ver, yo eso no lo corroboré, pero lo que yo siempre he pensado es de que se intentaron presentar de una forma lo más amigable posible. Claro. Posiblemente no sería su forma, no, seguro que no sería su forma. Más tarde me di cuenta lo que eran, porque cuando luego yo entré en el cubo recibí la mayor parte de respuestas de preguntas que tenía. Vamos a ir a eso, pero primero quiero que me comentes cómo es la conversación que tenéis cuando esos seres salen del cubo. Horrible, porque lo primero que piensas es, bueno, chicos, hemos llegado a quinta dimensión, como tantos dicen. Tenemos un primer first contact, un primer contacto con seres de otras dimensiones, otros mundos. O sea, entusiasmados, te diría incluso entusiasmados, ¿eh? A pesar de que dices, ¿qué caray estoy haciendo aquí, no? Al menos me relación y decía, wow, a ver cómo yo contacto con esta gente. No temiste por tu vida en ningún momento. No. Es curioso, ¿no? Es curioso. No. Sí, con ellos no, pero sí cuando iba a tocar el cubo. Ya, eso lo veremos ahora. En ese momento no, en el cubo fue diferente. ¿Y cómo os comunicabais con estos seres? Bueno, telepáticamente, cuando yo digo telepáticamente, pero estoy escuchando voces. De hecho, las escuchaba, pero no las escuchaba, pero yo sabía lo que me estaban diciendo. Después, al regreso, corroboramos de que todos habíamos escuchado lo mismo. Entonces, era un iros de aquí ya. Iros de aquí ya. Sois la 6ª expedición que habéis enviado y os hemos dicho en cada una de ellas que fuera de aquí. Aquí no tenéis que hacer nada. O sea, no echándonos a patadas.
Dijeron, os vamos a hacer que el helicóptero funcione para que os montéis y os deis media vuelta y regreséis. Uh-huh. Entonces se entiende que esa zona no funcionaba nada porque estos seres no querían que nadie se acercase. Porque entiendo. la zona cero era una burbuja energética que ellos habían creado. No porque esa zona sea siempre una zona cero. El alrededor, el diámetro del cubo, siempre está protegido por una dimensión, por una densidad, por una presión, una frecuencia y una vibración diferentes. Uh-huh. Eso hace que cualquier aparato eléctrico de nuestro mundo no funcione. Entonces, ellos, de alguna forma u otra, pues, apretando un botón o lo que sea, hacían de que te funcionara el helicóptero para que salieras. Uh-huh. Entonces, así fue. Bien, cuando íbamos regresando ya casi corriendo, de hecho no tan corriendo porque éramos 4, porque el primer helicóptero quedó antes, solo entró un helicóptero hasta allí, éramos 4, de hecho en el fondo éramos 3 porque el técnico argentino tuvo como una especie de ataque de epilepsia y tuvimos que arrastrarlo hasta el helicóptero, hasta el final y acabó muriendo. Me dijeron que al cabo de unos meses había muerto. Yo no sé si por culpa de que para él fue un shock todo lo que estuvo viviendo, si estaba enfermo o algo más. No lo sé. De hecho, de los 8, que yo sepa, es el único que no está. Bueno, entre comillas, porque hay un 7º que dicen que también ha muerto, pero yo he hablado con él. Entonces... ¿Cómo que has hablado con él? Por teléfono. Eso es un tema que tampoco he hablado nunca, porque es un tema un poco personal, ¿no? Le han hecho un Jeffrey Epstein. La explicación que me da él es que sí, no estoy en este plano, te estoy llamando desde el campo astral. ¿Qué coño? Digo, vale. pero... Es que es lo que le iba a decir, si era así. Ostras. Sí, pero ¿por teléfono? Sí, y no lo tienes escuchado. Mira, ese primato negativo lo vemos en Poltergeist 2. La niña habla con su abuela tan pronto acaba de morir. La niña se va a despedir de la abuela porque siente que va a morir y coge a la abuela tan pronto se desencarna, le llama y se despide de ella. Pues, y eso yo lo escuché de más personas que ya me lo habían dicho. De fallecerle a un familiar, te llaman por la frecuencia del teléfono y te se comunica contigo en las últimas palabras, ¿sabes? Su última voluntad o así. Entonces, cuando esto ocurre y estamos arrastrando al pobre chico, yo paro y digo, por Dios, vamos a ver, ¿estamos locos? ¿Estamos locos de remate? Porque yo no puedo regresar a la base y contar una historia que va a decir, ¿perdón? ¿Pero qué me estás contando? También es cierto que posiblemente los que os envían ya saben dónde os envían. No, claro, sí, pero yo no sabía que los que nos enviaron sabían claro. que todos lo sabían. En ese momento tú dices, ¿qué coño estoy viendo aquí? Nosotros, ¿Cómo lo voy a contar? O sea, los 8, nadie sabía nada. Claro. Bueno, el jefe no lo sé. No lo tengo tan claro, el comandante o capitán de la expedición, no tengo tan claro si lo sabía o no lo sabía. Igual creo que lo sabía. Bueno, disimuló muy bien. Y en ese momento me paro y digo, a ver, por Dios, alguien como mínimo tiene que ir a ver si este puñetero cubo es real o no. Porque en ese momento llegamos todos a la conclusión, no. Nos han metido dentro de una especie de operación y proyecto. Y esto tiene que ser un holograma. O sea, proyecto Bluebeam. Uh-huh. Proyecto Bluebeam, colocar o crear hologramas para aún desinformar y dar miedo a la gente. Y todo el mundo, sí, esto no puede ser real. ¿Cómo va a haber un cubo aquí de 3 kilómetros por 3 kilómetros? Y digo, estábamos a 100 metros, más o menos. Chicos, estamos a 100 metros. Hay que ir a ver si esto es real. Y salta el jefe y dice, pues ya puedes ir a tocarlo. Nosotros nos vamos corriendo al helicóptero, nos han dicho que va a funcionar, te doy 3 minutos para que vayas, lo tocas y regreses. Si no hay nada, holograma. Si hay algo, no hay algo. Pero así de seco. Por eso digo que ese hombre posiblemente supiera. Bueno, yo me quedo a 4 diciendo, no, yo no le decía para irme, yo no quiero ir a tocar el cubo. Allí es cuando me veo obligado a ir a por el cubo. También puede haber dicho que no. Consejo de guerra, seguro, pero bueno, da igual. Pero voy, me voy acercando, y a medida que me voy acercando mi mente empieza a darle vueltas. ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Pero estás loco? Pero ahí es cuando tú me has preguntado, ¿temiste por tu vida? En ese momento pensé, aquí toco el cubo y me desintegro, como en las pelis, como en tantas pelis, ¿no? ¿De qué? Y ahí dudé, pasaron varias cosas, hasta que pongo las 2 manos, y era una especie, como he contado muchas veces, de gelatina en movimiento,
porque lo tocaba y se movía todo. Y era como una gelatina en movimiento. Y luego lo que yo conté es que, bueno, pues sí, al segundo me di media vuelta, regresé al helicóptero y les dije, chicos, pues es real, es físico. ¿Por qué? Porque ellos vieron que en un segundo puse las manos, me di media vuelta y salí. Eso es lo que conté yo, porque cuando llegamos a la base, como terroristas, nos interrogaron como si fuéramos terroristas y tuvimos 3 o 4 interrogatorios más. Y por separado, yo acabé la isla Reunión en el Océano Índico, en una base secreta americana que no existe, en el último interrogatorio antes de regresar al CERN en Suiza. Y yo seguí contando la misma historia. Allí, en la base del Índico, en la isla Reunión, es donde me colocaron mi documento de contrato para finalizarlo. Porque justo cuando hice esa expedición a la Antártida, habían pasado 3 meses que yo había cumplido los 50. Entonces, yo ya había terminado mi contrato, pero me dijeron, ¿puedes alargarlo 3 meses más para ir a hacer esta operación en la Antártida para trabajar con las balizas? Digo, por 3 meses no pasa nada. Y justo en la Antártida, en la isla Reunión, cuando termino todos los interrogatorios, me ponen el papel encima de la mesa y me dicen, firma, para seguir. Pero yo, lo que no sabían ellos, es que yo sí entré en el cubo. Y estuve más o menos unas 4 horas en tiempo del cubo, pero que en tiempo de aquí fueron décimas de segundo. Por eso nadie vio que yo entraba al cubo. Pero estuve 4 horas, más o menos. Entonces lo que ocurrió dentro del cubo hizo que seguramente lo que yo hubiera firmado para continuar cambiara de opinión y firmé para cerrar el contrato y desvincularme totalmente de ellos. Eso sí, y eso no tengo ningún pudor en contarlo, cuando yo firmé y cuando ya estampé la firma y le di el documento al comandante de la base, me dijo, bueno, tienes claro 2 cosas. Primero, te voy a dar una lista de lo que no tienes que contar en tu vida. Como hables de esto dentro de tus 20 o 30 años de experiencia trabajando para la agencia, comprenderás que si te metes en estos temas y hablas de estos nombres y de estas personas, vas a tener un problema aunque seas el rey de Roma. Ok, lo entiendo. Digo, ¿y la segunda cosa? La segunda cosa es que sepas que tal cual desembarcas del aeropuerto de CERN, en Suiza, y entras dentro de Genève, de la ciudad, y estás desvinculado de la agencia, te soltamos a la selva. Solo, sin referencias, sin dinero, sin negocios. Vamos a cerrarte todas las puertas de los negocios que hasta hoy en día hacías en África, en Latinoamérica. Te cerramos todas las puertas. O sea, ¿qué quiere decir cerrar las puertas? Que yo venía de vivir como un rey, con todo a mi alrededor, lo que yo quería y pedía, a llegar a desembarcar en la Matrix como un humano más, como un obrero más, a decir, ok, te has salido de la élite para trabajar con el rebaño, para ser oveja. Y como oveja vas a tener que empezar desde cero. Y cuando toques puertas que conoces, nadie te las va a abrir. Así ha sido. Así ha sido. O sea, que llegar aquí, a sentarme con vosotros y poder decir que estoy viviendo bastante bien, no me ha sido nada fácil. Porque lo que tengo ahora no ha sido por estar en ese lado, sino todo lo contrario. Entonces, ha sido complicado. Muchas veces cuando yo iba a hacer conferencias, que venía mucha gente para escucharte lo de la Antártida y experiencias, etcétera, la cantidad de gente que me decía, ay, Carlas, lo que yo daría para cambiar mi vida con la tuya. Digo, toma, te la cambio, no tienes ni la más remota idea. Mucha gente me dice, qué suerte has tenido. ¿Sabes la cantidad de gente? Enrique, eso es brutal. La cantidad de gente que ahora nos escucha en los podcasts y que me escribe diciendo, Carles, ¿cómo puedo entrar en la agencia? ¿Sabes cuánta gente me escribe para pedirme eso? No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Mira, no sé dónde tú has ido, porque ya hemos hecho tantas cosas en entrevistas en los últimos días. No sé dónde tú lo has dicho, pero estábamos hablando de ceremonias y de rituales, donde para poder entrar en este tipo de logias o sociedades, tienes que pasar una serie de experiencias no muy buenas. Bueno, no te imaginas por lo que yo tuve que pasar, por lo que yo he tenido que ver. Incluso he visto lo de los niños.
Yo lo he visto con mis ojos. No puedo contarlo, pero lo he visto. No lo voy a contar, pero lo he visto. O sea, esa gente que ahora me llama y me escribe, pero me escribe en el correo electrónico para pedir cómo puedo hacerlo, no se imaginan lo que esto es. Ahora bien, claro, cuando ya estás dentro, a lo mejor tienes muchas ventajas. Pero bueno, la mayor parte de personas que están trabajando en mi ex equipo de la agencia están solos, sin familia y sin nada. O sea, hay un precio a pagar también para estar en todo esto. No es tan fácil, no, como suelen decir, no todo es oro lo que reluce. Quiero adentrarme en el tema del cubo, nunca mejor dicho. Pero antes, porque me has puesto un caramelito, tengo que recogerlo, al menos intentarlo. Toda esa lista, ¿no?, de puntos que te decían, esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes, no puedes, que antes también te había dicho que 3 cosas no podías hablar. Esas 3 cosas estaban, entiendo, dentro de esa lista. Sí. Vale, ¿puedes decir los títulos de temas tabú, por así decirlo? La Luna, forma del planeta Tierra. Bueno, tarde. Y no decir nunca que no existen los extraterrestres. O sea, tema OVNI. Gran desinformación, tema OVNI. Gran no, de las más grandes. Y actualmente, de todos estos temas, ya has decidido hablar. Bueno, he hablado de los 3 ya. Y Me han llamado 30.000 veces. no toman consecuencias. Sí, me han llamado 30.000 veces. Yo digo, venir Claro. a por mí. ¿Tú crees que puede ser que como ya eres una figura muy reconocida? No, muy reconocida no. O sea, yo no soy nadie. No nos engañemos. Bueno, eso es lo que intenta decir Enrique siempre, como para no llamar la atención. No. No nos conocen en nuestra casa. Tenemos millones de visitas, pero somos randoms. No, pero es cierto. O sea, yo puedo estar aquí y podemos llegar a un cierto número de personas, pero para ellos somos hormiguitas. Otra cosa es que yo saliera por televisión y empezara a decir, chicos, me voy a Cuarto Milenio a hablar de todo esto. Claro. Mientras, ejemplo, ¿no? mientras tú no consigas una audiencia tan grande, digamos que te dan toques de atención. Da igual, ni que ya fuera está. así Deluxe, ni que fuera así, ya me da igual. ¿Por qué? Porque yo tengo claro cuál es mi visión, la vi en el cubo. Pues vamos allá. ¿Cuál Mi es tu visión misión? y mi propósito de vida es expandir la verdad, exponiendo la verdad. ¿Te suena? Exacto. Me suena. Desvelando la verdad. No lo pondremos en el título porque luego nos censuran, pero me suena. Entonces, a partir de aquí, a mí ya me da igual. O sea, ¿me entiendes? Me da absolutamente igual. Al principio sí era más reacio y cuando empecé, a partir del 2018 más o menos, a compartir cosas por todas partes, contaba muy poco. Y muchas veces me dicen, vaya, es que las primeras entrevistas de lo que cuentas a lo que cuentas ahora, cuentas cosas diferentes. Digo, no es que cuente cosas diferentes, porque te quieren desprestigiar, ¿no? Es que cuentas cosas diferentes. No, es que antes te contaba un dedo y ahora cuento un brazo. Entonces no es que cuente cosas diferentes, ahora cuento más. Al final es normal, ¿sabes? Porque es lo que él está diciendo, todo lo que vio y así, eso te impacta. El nivel de vida que llevaba también, ¿sabes? Entonces eso al final genera en ti una serie de condicionantes que te van a condicionar para toda la vida. Y él tuvo un proceso para atreverse a decir las cosas porque es normal. Él vio lo que pueden llegar a... Ahora sí cuesta, ¿eh? Ahora sí hay veces que cuesta, ¿eh? Pero también entiendo que ahora ves que hay una audiencia más receptiva. Cuando tú das esa primera entrevista o ese primer programa o lo que sea. No me fijo tanto en eso, fíjate. O sea, mira, una de las cosas que... Porque claro, una cosa muy interesante en el cubo es que en el cubo nos reunimos 3 personas dentro del cubo. 3. Yo soy una de las 3, pero me reúno con 2. Yo con 30 años más y yo con 30 años menos. O sea, yo mismo estoy en pasado, presente y futuro dentro del cubo. Y hablando como si hablara con otro que no me conoce de nada. Y mi futuro me dice, o haces tu propósito de vida, o se te va a romper todo, la línea de la abundancia, la línea de realmente tu trabajo, y te van a hacer reencarnar y empezar de nuevo desde cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ahora tú empieces a exponer, si tú lo decides, eso me encantó. O sea, no me obligaron a hacer lo que estoy haciendo. O sea, yo mismo en mi futuro no me obliga, me dice, ese es tu libro de vida, pero libre albedrío. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Si quieres continuar con ellos, continúa, fantástico. Tú tomas la decisión dentro del juego, porque en el juego está mi presente, no está ni mi pasado ni mi futuro. Me dan la posibilidad de que yo haga lo que quiera, pero me dan una orientación de lo que sería ideal para mí. Otra cosa es que yo lo acepte o no. Entonces me dicen, tu trabajo es exponer la verdad poco a poco. Lo tienes que hacer como estoy haciendo, paulativamente. Porque si la suelto de principio, allí me hubieran cogido a la primera.
como lo estoy haciendo paulatinamente, pues parece ser que está pasando más fácil, a pesar de que, como os digo, sí me han llamado muchas veces y os paro como puedo. Bueno, veremos qué pasa en el futuro, pero me da igual, no tengo miedo a nada. Y tú, Enrique, también lo has dicho muchas veces. Miedo cero. Esa es la gran ventaja y la gran arma que tenemos. Miedo cero. Pero mi futuro llega a decirme, por mucho que estés 30 años exponiendo la verdad y solo una sola persona, eso que tú expones le sirva para que su vida evolucione, trabajo hecho. Una sola persona. Si consigues que 10 puedan ayudar, les puedas ayudar con tu experiencia, maravilloso. 1000, fantástico. 1.000.000, maravilloso. Pero solo que una le sirva lo que tú expones, tu trabajo está bien hecho. Claro, eso me dio un empoderamiento, y una fuerza de decir, chico, a por todas. Pero poco a poco me lo recalqué yo mismo en el futuro, o en el pasado, da igual, muy claro, poco a poco, porque si lo haces de una, no te va a salir bien. Entonces, yo no sé si lo estoy haciendo bien o no, y voy al ritmo y a la rapidez que tengo que hacer, pero es que dentro del cubo vi pasar muchas imágenes, tanto del pasado como del presente y del futuro. Yo en el cubo vi lo que pasaría en el 2033, y me lo muestran y me dicen, espera. Eso es una posibilidad. Exacto. Pero es la posibilidad más factible. Pero se puede cambiar. Se puede cambiar. Entonces, me dije a mí mismo, ¿te gusta esta posibilidad? Y dije, no. Digo, ok, pues parte de tu trabajo, si tú quieres, es exponer a las personas otras posibilidades para que no llegues a lo que estás viendo. Digo, pues venga, a trabajar a por todas. ¿Cuál era esa posibilidad? El reset. Un siguiente reset en el 2033. O sea, es como decir que lo que pasó hace 3 años fue un prototipo y que en el 2024, 25 hasta el 29 vendría el potente. Con lo cual, seguiría mucha gente, nuevo reset. Una locura, ¿eh? Sé que hay un filón del que podemos tirar ahí. Me lo voy a reservar un momento. Bien. Primero quiero, porque es que a mí la experiencia del cubo me parece magistral, quiero entrarme un poco más ahí, porque entiendo también, Enrique, que tendrás curiosidad de ver qué es lo que cuando tú entras, te encuentras, dices que te encuentras con tu yo del pasado, tu yo del futuro. Claro, el del pasado no sé qué te diría, porque entiendo que tú ahí ya sabrás más que él. No, el tiempo es circular. Claro. Entonces, tu yo del pasado puede ser también tu futuro. Ahí me has roto ya. Esto es una cosa que hemos hablado con Enrique. Esto lo hemos hablado con Enrique. Pero claro, encontrártelo de cara, eso te rompe. ¿Cómo es entonces la conversación ahí? No, si el tiempo. Sí. Si el tiempo es un círculo y tú estás aquí, tu pasado está aquí. Pero si el tiempo vuelve de nuevo a tu pasado, también es tu futuro. Entonces, mi pasado con 30 años menos, o sea, yo mismo, por ejemplo, con 20 o 30 años, me hablo con una sabiduría que yo mismo no tengo en el presente. Con lo cual entiendo que al final todo es un aprendizaje. Pasado y presente y futuro acaban uniéndose para tener todo el conocimiento. Entonces, mi yo del pasado, viéndome a mí jovencísimo y súper delgado, Buenísimo. y con el pelo largo, que llevaba más largo, bastante más largo hasta aquí, imagínate, en los años 80 como íbamos, ¿no? Claro, a tope. A tope. Entonces, mi yo del pasado, lo que me explicaba era la relación del ser humano con lo que hablábamos antes de los cuerpos, diferentes tipos de cuerpos, y cómo poder comprender más la evolución. Entonces, mi yo del pasado, no del futuro, es el que me da 13 mensajes para la humanidad, que son los 13 mensajes del cuántico para el cambio. Entonces, cuando él me dice eso, digo, a ver, ¿qué me estás hablando? ¿Como 10 nuevos mandamientos? No. No son mandamientos. Son 3 herramientas que, si se saben explicar bien, poco a poco, paulatinamente, pueden servir para que personas que tengan que realmente despertar a la verdad les sirvan estos mensajes para evolucionar. ¿Qué significa evolucionar? Salir de la Matrix, salir del juego, salir del simulador, no volver a reencarnarte y volver a regresar aquí mismo. Entonces, de la misma manera que, como os comentaba anteriormente en el otro podcast, pasamos de los 7 preceptos de los hijos de Noé, que de hecho los hijos de Noé somos nosotros, no los hijos literales, sino la descendencia hasta hoy en día. Pasamos de 7 preceptos o mandamientos o mishvash, como se dice en hebreo, a 7 pecados capitales. Lo que a mí me dan son otra información para intentar regresar a esos 7 preceptos. Porque es una manera de intentar volver a retomar la auténtica evolución que tiene que el ser humano. Que cuando ocurrió, entre comillas, la famosa historia de la Torre de Babel y Nimrod, lo que fue
fue empezar a trabajar y a destapar la caja de Pandora, abriendo los 7 pecados capitales. Ahí se transformó la evolución correcta del ser humano en una evolución equivocada hasta hoy en día. Por eso hay una élite que nada tiene que ver con el resto, que lo que hace es manipular, gobernar, para joder a los demás, alto y claro. Cuando teóricamente esto no era así. Entonces, mi yo del pasado, súper joven, es el que me da una clase magistral de 13 herramientas para que yo explique a las personas para poder evolucionar. Cuando, Enrique, te hablo de los retiros, yo en los retiros explico los 13 mensajes del cuántico para que la gente pueda aprender diferentes tipos de herramientas, si así lo desea, para intentar saltar. O sea, jugar, ganar esa partida y, como los juegos mismos, saltar de nivel. Quiero terminar con el tema de la Matrix, pero antes quiero tirar del filón que habíamos dejado antes sobre la mesa, y es el tema de lo que puede o podría haber venido en un futuro próximo. Llámalo reset, llámalo apagones, llámalo medicación nuevamente. ¿Qué es lo que tienen preparado para nosotros? Sí, dale. Son muchas cosas. Pero principalmente es que el apagón es que salen tantas películas distintas de primado negativo y estamos viendo ya los... Siempre lo prueban a pequeña escala. Y ya estamos viendo varios apagones en diferentes ciudades y así, que no son normales. Entonces, ahora lo estamos viendo replicado, la última en la película de Dejar un mundo atrás, de la productora de Obama y todo, en donde vuelven otra vez al gran apagón. Dejarnos incomunicados y solo que tengamos acceso a la información que ellos nos dan. Que en esa película se representa con que utilizan drones, te sueltan diferentes papeles con información y en uno pone que tu enemigo son los coreanos y en otro pone que tus enemigos son los de Oriente Medio. Entonces la gente le formas esa confusión. No tienen con qué comunicarse porque le cortas todas las redes de comunicación, apagas internet, la televisión, los GPS, todo. Entonces la gente empieza a pelearse uno entre otro porque está confundida. Entonces, ¿qué es básico realmente para que, y lo más fácil para que al final la élite pueda dominar? Es acabar con la mayor parte de la población, algo que ya aparecía en las piedras de Georgia, que sobramos más o menos el 80%. Ellos decían que destruyeron. Exacto. Y además en el segundo 33 de la Cámara de Seguridad, no sé si te fijaste. En serio. Y la reventaron. Ponía que no podíamos pasar de 500 millones de humanos porque si no nos hacíamos incontrolables, un peligro para el ecosistema y no se podía mantener el equilibrio. La historia está en eso, en que sobrepasamos con mucho esa cifra, somos incontrolables y tienen que encontrar una solución para acabar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen varias alternativas. Lo vimos con el encierro, lo vimos con la medicación, lo vimos con la modificación de nuestro genoma original. Hay diferentes pautas. Pero con estos pequeños targets que nos están dando como en el primado negativo y va a ser, son los apagones, que es muy importante porque un apagón realmente tiene muchísimas vertientes. Fijémonos en los coches Tesla, como nos pusieron en esa película. Realmente cerraban las entradas y las salidas de las ciudades. Entonces, te bloquean las principales entradas y salidas de las ciudades más densas y pobladas. Una vez tienes a toda esa gente ahí encerrada y que no puede ni salir ni entrar, los tienes incomunicados. Les das información falsa para que se enfrenten unos a otros. Y como no tienen ni entradas ni salidas por donde entrar también los suministros, tampoco tienen de comer, no tienen recursos. Con lo cual van a empezar a pelearse por los pocos recursos que haya. Entonces, lo más barato para ellos es que los pobres nos enfrentemos contra los pobres, erradiquemos a la mayor parte de la población en esa batalla campal por los pocos recursos que queden, y con los pocos que queden, después, pues, ya llega el ejército a restaurar el sistema. A rematar. Exacto. Y cogerán esos pocos y les dirán, mira, ahora el sistema es nuevo. Hay una parte de la película que me encanta, que es cuando Julia Roberts encuentra a la niña en la casa, en la cabaña en el bosque, empiezan a gritar como locas y llegan los ciervos, tranquilos, pausados, diciendo, ¿y estos humanos qué locos están? O sea, dentro del caos del mundo, el humano desquiciado, los animales tranquilos como si nada pasara. Eso sí. Esa es la gran diferencia entre el mundo animal y el ser humano. Te hacen el juego, además, te ponen, mientras están enfrentando los humanos y sacando la pistola por los recursos, unos humanos contra otros, te aparece el ciervo como el líder de la manada y así. Y los animales calmados tratando de, con su calma, avisar
a los humanos de que, oye, algo está ocurriendo raro. Luego se dan cuenta los protagonistas de que los animales nos están tratando de decir algo. Los animales están tranquilos, somos nosotros que estamos alterados. Exacto, y nos están diciendo, oye, estáis alterando todo esto. Y al final, igual que decía el protagonista, decía que el ver ciervos y así, que eso que era un buen augurio en las antiguas culturas nativoamericanas y así, de Mesoamérica, como decía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Realmente están representando como los indios americanos también, como cuando llegaron a invadirles y todo, tanto los españoles como los portugueses como los británicos, como diciendo, hey, no estáis cuidando el medio ambiente, no estáis manteniendo un equilibrio, estáis enfrentándoos unos a otros en vez de cuidar de vuestro clan, cuidar de las personas que os rodean. Estáis dejando tirados a muchísimas de vuestras personas porque tenéis todo un sistema piramidal en donde solo el que tiene triunfa y el que no tiene lo apartáis y lo dejáis tirado. En cambio, tú lo ves en las culturas antiguas que dicen poco desarrolladas que se cuidan hasta el último. Hasta el último de ellos. Los analfabetos. Y dicen, no, es que ellos son unos ignorantes, no tienen toda nuestra tecnología. Ya, pero ellos no dejan morir a nadie en la calle como nosotros. Nosotros somos los que dejamos a los vagabundos tirados en la calle. Aquel que tiene problemas mentales por todos los desequilibrios que tuvo en su vida, también lo dejan ahí apartado. Entonces, ¿quiénes son los que realmente tienen empatía? ¿Quiénes son los realmente avanzados? ¿Ellos o nosotros? Entonces, en esa película, lo más interesante es de hecho el hecho de que se da cuenta Julia Roberts de que se está convirtiendo en mala persona y de que se odian unos a otros y que quiere cambiar, que ella misma se da asco viendo cómo desconfía de todo el mundo. Porque realmente el fin de todo esto, y es lo que tenemos que darnos cuenta, el gran truco si queremos resistir todo lo que nos van a poner, el apagón, el proyecto Blue Beam, las medicaciones, los encierros, si queremos llegar a pasar todo esto y tener una posibilidad de que no se dé el reseteo final, porque eso sería el punto y final ya directamente, lo que tenemos que hacer es desarrollar empatía y querernos unos a otros, aprender a aceptarnos con nuestros errores y enfatizar en lo positivo que tenemos los demás. Volver al origen. Exactamente. Y hablando del origen, y ya para ir terminando, tema Matrix. Ahí es una película que me flipa. Me gustaría, te lanzo la pregunta tal cual. De lo que vemos en la película a lo que es la realidad o nuestra realidad, ¿qué diferencias hay? Muchísimas. ¿Y qué similitudes entonces? La granja humana. O sea, lo que yo cojo como importante de Matrix es que te demuestra lo que es la granja humana. Cuando Neo despierta allí metido en la cápsula, el que ve todo lleno de seres humanos, un poco eso es la granja humana en lo que estamos metidos. Evidentemente hay muchas partes que luego son fantasía y son paja, muy espectaculares en su época. Imagínate lo que fueran esos efectos especiales. Pero yo de la película Matrix lo que más le tomo es el tema de que te demuestra en el fondo en el primado negativo de la granja humana y más detalles. Lo de Sion es un detalle muy importante, donde la resistencia está en el centro del planeta, en una ciudad intraterrena escondida llamada Sion, cuando ya sabemos que este mundo se llama Sion. O sea, sí hay detalles, pero en el fondo la película hay que tomarla como una película. Pero, como todas las buenas películas que estamos comentando, sobre todo Enrique en sus programas, hay que coger los buenos detalles. Pero bueno, eso no pasa en el cine, pasa también en los famosos libros antiguos. Exacto. No solo en las películas. Matrix, muy buena. Cosas interesantes, sí, también hay paja. Pero... Y tema Avatar, el cuerpo, ¿nosotros realmente qué somos a día de hoy? Sí, este cuerpo es inteligencia artificial biológica, o sea, un avatar. Un avatar creado dentro del mecanismo del juego y del simulador. O sea, suele decirse, ¿estamos en el simulador? Correcto. Entonces, ¿qué es lo real y no real? Todo lo del simulador es parte del simulador, nosotros incluidos. Somos parte del juego, el cuerpo forma parte del juego, es creado por el juego. Ahora, dentro de este avatar, pues parece ser que haya una especie de chispa diferente que llamamos espíritu, que se ha encapsulado dentro de esta vasija llamada cuerpo humano y que es lo que realmente esos reptiles o esas otras razas quieren exprimir y quieren poseer, porque según dicen, según cuentan, y lo cuenta mucha gente cada vez más, realmente somos la envidia de muchas razas que hay a donde sea, porque tenemos una gran parte de esa chispa divina de los creadores.
y muchas razas desean esa chispa. Pero bueno, se involucran y se encapsulan dentro de un experimento, dentro de una granja humana, dentro de un cuerpo, dentro de un avatar, y nos las hacen pasar canutas. Pero eso es parte del experimento y de la evolución. El que realmente consigue pasar todo esto dentro de un mundo de reptiles y de otras a saber qué cosas y consigues evolucionar, pues imagínate cómo sales. Exacto. Sales Porque como un rey. aquí me surgen varias dudas que entiendo que si me surgen a mí le puede surgir a cualquier oyente. Antes habías hablado de que había 56 razas, ¿pueden ser? Entre 56 y 58. Ahí Vale. está el número. Entonces, tú también decías que nosotros a día de hoy como que recibimos por parte de estas razas mucha envidia, ¿no? Es como que envidian mucho lo que nosotros tenemos. En muchas de ellas parece ser. Vale, entonces, ¿qué envidian? ¿Nuestro avatar o lo que hay dentro del avatar? No, lo que hay dentro. Vale. El avatar no sirve para nada. Eso te iba a decir. Entonces, lo que hay dentro de nuestro avatar, lo que sería El espíritu. nuestro alma, nuestro espíritu. No, el alma no tiene nada que ver con el espíritu. Vale. El alma es lo que nos hace reencarnar aquí y volvernos a meter dentro. Vale. El alma nos lo explica mal, desinformación. El alma es lo perjudicial, lo mismo que el ego. Te dicen, no, es que el ego es bueno o malo. Sí, pero el ego con el alma, que es la que te hace aferrarte a este simulador, es la que te hace regresar. Vale. Entonces, el alma es lo que nos perjudica cuando el espíritu, que es lo que ellos intentan apoderarse de nosotros, es lo que está encapsulado aquí dentro y es lo que puede salir de esta Matrix, de esta red, de este gran tejido que es esta simulación y lo que realmente puede evolucionar. Y lo que no puedo responderte es lo que ocurre luego. Nadie sabe lo que puede ocurrir luego cuando traspasas esta red o esta malla. Lo que está claro es que sí me da la sensación de que es parte de la evolución. Mira, eso es un tema muy interesante que no hemos hablado, que es lo de las ECMs. Cuando hay una experiencia cercana a la muerte, es súper interesante porque las ECMs te demuestran lo que ocurre cuando una persona durante aproximadamente entre 1 y 7 minutos su avatar muere, tiene un paro cardíaco y durante estos minutos pues sale el espíritu del cuerpo, tú te ves en esa experiencia abajo, te ves incluso volando por encima del cuerpo, estás atravesando paredes porque estás dentro de la singularidad, no estás dentro de la material y de lo creado. Y la mayoría, casi diría, y hay estudios científicos y registrados, o sea, lo podéis buscar porque está en internet, estudios registrados de muchos médicos muy reconocidos en todo el mundo, uno de Barcelona muy, muy, muy importante, en el que te cuenta que el 99% de los casos de CMs se van todos al origen. Consiguen salir de la red, muchos ven incluso los agujeros de gusano que hay fuera del domo, que no se sabe dónde van, y que durante esos minutos se conectan al origen, pero que por una razón u otra les hacen regresar. Y cuando regresan, habiendo regresado por unos instantes del origen, el 99% de esas personas regresa con sus dones potenciados o incluso con capacidades nuevas, porque han tocado el origen y durante un momento regresan, pero regresan con condiciones mucho más potentes que antes. Ya te digo, el 99% es un porcentaje muy alto. Cuando tú preguntas a los médicos normales oficiales sobre esto, te dicen casualidades, no tenemos respuesta. Entonces hay estudios muy potentes de personas, de médicos que sí creen en todo esto, que evidentemente tiran por tierra toda la respuesta oficial de los médicos ortodoxos, digámoslo así, diciendo que no, detrás de esto hay mucho más. Hay, por ejemplo, algo que me encanta, se hizo una investigación sobre una mujer que murió cerca de Barcelona, y esa mujer cuando regresó contó lo que pasaba cuando ella ya estaban los médicos allí intentando reanimarla, contó lo que estaba pasando en la habitación de al lado. Luego siguió contando lo que pasaba en el ala opuesta del hospital donde la estaban reanimando y contó lo que estaba pasando y estaba viendo. Y al rato contó algo, un suceso que ella vio viajando por el espacio y tiempo de otra dimensión en el astral en Australia. Cuando regresa a la vida y regresa al mismo cuerpo, este doctor que hace estos que sí cree en todo esto y recauda y escribe los casos, se va a Australia, ratifica que lo que la mujer vio era correcto, se regresa al hospital, empieza a preguntar en los lugares del hospital que ella contó y lo acertó todo al 100%. Y cuando le preguntabas al doctor normal te decía casualidad,
Por Dios, ¿cómo puse casualidad? Yo esta historia no la conocía, pero sí que creo que lo vi en Netflix o en algún lugar de estos, una serie donde justamente se centraban en experiencias cercanas a la muerte, ¿no? De gente que había experimentado todo esto, y te recreaban la típica escena de que estás en un postoperatorio o lo que sea, de repente como que te sale tu espíritu, puedes ver todo, y cómo, pero no uno, sino decenas de casos que cuentan fidedignamente todo lo que está sucediendo. Eso sería una demostración de lo que estamos preguntando o estamos hablando. O sea, realmente esto no sirve para nada. Esto es un juego, un juguete, un avatar, un muñeco dentro de este simulador. Lo importante es lo que tiene que salir. Ahora bien, aquí viene otro punto muy interesante, y es de que nos educan de una manera en que no sabemos morir. Porque la clave es saber morir. Cuando tú en el momento de la muerte eres consciente de que te tienes que hacer el traspaso, porque en el fondo el cuerpo importante es el energético, y sabemos que la energía toda se transforma, no sabemos a qué nos transformaremos cuando muramos, no lo sabemos. Si realmente hemos de regresar y reencarnar, pues lo tenemos claro. Vuelven a coger el líquido y te vuelven a ponerlo dentro de otra vasija. Pero si consigues salir, no tenemos claro qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí está cierto es que todas estas experiencias nos cuentan que lo importante es ese líquido energético y no este cuerpo. Eso no sé a vosotros, pero a mí me da una tranquilidad el hecho de que todo el mundo tiene miedo a la muerte. Yo he dejado de tener miedo a la muerte. Exacto. Porque tengo claro que vamos a transformarnos en otra cosa. Y voy a intentar morir correctamente. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere mal, una enfermedad tremenda, sufriendo, o incluso un grave accidente, aunque digas, pobrecito, qué mala suerte que pasaba por ahí en ese momento. No, todo siempre pasa por algo. Cuando una persona muere mal, te reenganchas aquí de nuevo. Para poder hacer bien el traspaso y atravesar este tejido, tienes que aprender a morir conscientemente y hacer bien el traspaso. No nos explican esto, y esto tendría que ser una asignatura obligatoria en cualquier colegio del mundo. Yo recuerdo, te lo comenté a ti, que yo con 12 años yo tuve una crisis existencial de preguntarme, hostia, el sentido de la vida, no sé qué, y le pillé pánico a la muerte. Y recientemente, por una experiencia que tuve tanto con la marihuana como luego con los hongos, ahí fue como decir, ya está. O sea, ya entendí, esto te lo expliqué en tu canal, si quieren que vayan ahí lo explico con detalle. Me vi a mí mismo en un estado en el que decía, ok, esto es mi muerte, ya he visto mi propia muerte, ya he visto qué se siente luego de morir, he entendido todo, y inmediatamente dejé de tener ansiedad, que tenía una ansiedad de caballo, estaba yo pasando por ataques de ansiedad como nunca los había pasado, le perdí el miedo a volar en avión, que le tenía miedo a volar en avión, y era como, bueno, esto me limita mucho, ¿no? El tener miedo, normalmente esto también lo dicen, que las mejores experiencias de tu vida están detrás del miedo. Exacto. Entonces, el momento en el que tú le pierdes el miedo a la muerte, pierdes miedo a todo. Literalmente fue como llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, yo creo que es un muy buen mensaje para quien nos esté escuchando, y para terminar, y es el hecho de que no le tengan miedo a la muerte, obviamente que no se conviertan en kamikazes, locos, drogadictos, ¿vale? Tampoco, no es esto, ok, pero que muchas veces tú no haces algo porque dices, ¿y si sale mal? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no sé cuántos? O, es que... Si tú consigues comprender este punto y creer en ti, somos imparables. Es cierto. Imparables. Por eso yo sigo creyendo en que tenemos una posibilidad de no llegar a esos resets, de no llegar a esos encierros de nuevo, de no llegar a todo lo que está pasando con todo lo que quieren acarrearnos en esa famosa Agenda 2030, 2033. Yo creo que somos demasiado para que sigamos cayendo una y otra vez en la misma piedra, que sigamos rebotando y siguiendo otra vez, desbordándonos un reset detrás de otro. Yo creo que, no lo sé, si será ahora o más adelante, tiene que llegar un momento en que demos un golpe de puño encima de la mesa y digamos, vamos a ver, ¿cómo es posible que sigamos dominados por 2.000 personas y somos miles de millones ahí restantes dominados por 2.000? ¿Cómo es posible eso? Bueno, sigo manteniendo esperanza. A veces me cuesta, porque la estupidez humana es muy grande y me puedo incluir incluso, pero yo cada vez me entristece más cuando veo mucha gente del palo que va. Bueno, decían que hay días tontos y tontos todos los días. Pero aún así, a pesar de los tontos todos los días, sigo teniendo la fe de que algún día algo tiene que ocurrir para despertar a la gente. Exacto. Esperemos estar aquí para verlo. No, es que si no fuera así, yo diría, señores, suerte, me cojo mi maleta, me voy a mi casa a la montaña y me voy a intentar evolucionar
yo y mi familia. Ujú. Pero no, tenemos que seguir ahí, Es así. Enrique, porque si no... Yo creo que es ese punto de empatía que comentaba Enrique. Que al final, si quieres regresar al origen, también tienes que regresar de una manera donde... Y esto, mira, un punto interesante. Cuando conseguí desconectar del cuerpo físico, lo que sentía era gratitud total. Que eso creo que es un punto clave. Esto también lo comentaba René cuando tuvo una experiencia en un sueño, como que conectó con Dios y Dios o lo que fuese le decía, te quiero, te amo, te no sé qué. Y él sentía como una gratitud total ante ese sentimiento, ¿no? Y ahí le cambió la vida. Entonces, siento que mucha gente, hasta que no llega a ese como despertar espiritual, no tienen quizá la capacidad de recibir esta información que vais compartiendo. Que de nuevo, e insisto, porque habrá siempre el típico que comente, habrá muchas cosas que se digan aquí que son inexactas, que son incorrectas o que al final son extrapolaciones o interpretaciones. Pero pueden servir como primera pauta para que la gente por sí sola investigue y ellos mismos no tengan que seguir escuchándonos, sino que por su propia cuenta puedan investigarlo. Yo igualmente os dejaré los canales de estos dos buenos hombres, porque creo que son súper interesantes. A mí me parece fascinante todo lo que compartís. Y de nuevo, espero que hayáis estado cómodos en este segundo podcast que hemos grabado con mucho tiempo de antelación entre el último. Y estamos en 2030 ya. Estamos ya en el apagón casi. Y nada, no sé si queréis decir alguna última cosa antes de cerrar. Yo agradecerte, hermano, agradecértelo y que estoy con vosotros en que hay esperanza. Yo más fácil, os quiero. Y yo igual, os quiero muchísimo a los dos. Pues nada. Y a ellos también. Y a todos vosotros.